Bienvenidos al Mundo Cultural. Su guía informativa, patrimonial y reflexiva por la señal de TNO Radio en compañía de Naifer Suárez. El Mundo Cultural. Un saludo cordial para todos, les habla Naifer Suárez, certificado de locución 46410. Hoy es 24 de febrero del año 2021. Bienvenidos al programa número 19 de El Mundo Cultural. Para mí es un gusto y compromiso acompañarlos cada miércoles a través de la señal de TNO Radio, una emisora que por ser online nos permite trascender del territorio venezolano, además de ofrecernos este contacto visual. Todo es posible por el equipo que la conforma, liderado por Rafael Casela, Dirección General, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en el control técnico Leonardo Uzcategui. Producción, aquí en los créditos aparezco porque además de la conducción del programa también lo produzco. Como es costumbre, siempre les hago una introducción para que sepan cómo será el desarrollo del programa del día. Pues les informo que no vamos a tener segmento de noticias ni de efemérides, tampoco el tesoro cultural. Solamente la sección de entrevistas, palabras cruzadas. Y es que el invitado de hoy lo amerita porque va a dejar por muchísimos minutos su investidura como fiscal general de la República para ser el poeta, el músico, el hippie, Tarek William Saad. Eso va a ser en minutos. Los dejo con música y precisamente con la favorita del invitado, A Day in the Life, de la agrupación The Beatles, versionada en cover por la agrupación Brothers. Es mi favorita de los Beatles. ¿Cómo sabes? Ya regresamos con El Mundo Cultural. Estamos de vuelta con El Mundo Cultural. Palabras cruzadas. Una entrevista amena con los creadores. La cultura contada por quienes la viven. Ya al aire, así es. Ahora sí le doy formalmente la bienvenida al Mundo Cultural al poeta Tarek William Saad. Bueno, muchas gracias de verdad a ti por tu invitación y al Catir Hernández Jesús, mi gran hermano, por
haber también propiciado este encuentro y hablar de un tema que para mí siempre va a ser lo más importante de mi, yo diría, movilidad, de mi pensamiento, de mi acción como ser humano, que es la poesía, más allá de los cargos temporales que he podido tener o las responsabilidades de militante de la vida que puedo tener. Yo siento que lo que me ha movido a mí desde la adolescencia es la poesía. Leer poesía, escribir poesía, ver la literatura como un arte y la vida, trasladarla a ello como un testimonio. Por lo tanto, agradezco esta oportunidad. No, gracias a ti, es un honor. Te recibí con melodía, entonces comencemos de ese segmento. Fíjate, eres un hombre sensible a la palabra, que también en sí misma es música. Entonces me gustaría saber qué te llamó la atención o qué te llama la atención de esa pieza Un día en la vida, la letra o los arreglos orquestales para ser tu favorita. Mira, yo diría que las dos cosas, porque esa canción significó a mitad de los años 60 para los Beatles un salto hacia adelante, una evolución tremenda, porque ellos ya venían obviamente siendo originarios desde que nacieron como agrupación rockera. Sin embargo, con esa canción, ellos, aparte de no sé si te das cuenta que el tema instrumental llega en la mitad de la canción a tener una orquesta, una orquestación que rompió paradigmas de lo que era el rock en ese tiempo. Estamos hablando de una canción que surge, si mal no me equivoco, en el año 66, 67. Y posteriormente a eso yo creo que evolucionó el rock and roll hasta como era visto. Yo creo que un poco de ello lo había hecho adelante Bob Dylan cuando pasa del folk en el año de 1965 a la instrumentalización de las guitarras eléctricas y eso, ¿no? Él había hecho algo, vamos a decir así, adelantado. Sin embargo, en el caso de los Beatles, ellos nacen ya como un grupo de rock. Exacto. En el caso de Bob Dylan, él con Joan Baez venían del folk. Las canciones, vamos a decir, tradicionales estadounidenses, y el salto que él da en un festival lo colocó a la vanguardia, ¿no? ¿Y por qué Bob Dylan hace eso? Lo hace porque los Beatles ya venían revolucionando el rock and roll más allá de lo que pudo haber hecho en su momento Elvis Presley. Tú dirás, bueno, ¿y por qué tanto hablar de esto de mi parte? Yo diría porque mi formación literaria tiene mucho que ver con la música, con la música que yo comencé a oír cuando estaba en la escuela, incluso en la escuela. ¿Por qué? Porque yo hago un viaje a Curazao, donde viven mis primos, que viajaban mucho a Holanda, mis primos hermanos, hijos del hermano de mi padre, o sea, entrañables primos. Y cuando yo los visito, teniendo como 11 años, 12 años, mi gran sorpresa fue todo eso que ellos oían, que tenía que ver con, recuerdo clarito, Neil Young, Bob Dylan, Cat Stevens. Yo nací en El Tigre, obviamente sí había una cultura musical y artística por una escuela que se llamaba la Escuela de Artes Eduardo Latuche, y yo veía a esos pintores vestidos como hippies, con sus barbas, sus pelos largos. Yo los seguía a la Casa de la Cultura, o sea, pero para que vean lo curioso que era yo desde niño, ¿no? Porque, o sea, ellos me llamaban la atención por sus melenas, su aspecto no era normal. Los afros no eran como esos pequeños afros, parecían como unos globos, y las barbas. Entonces, obviamente sí me decían, ten cuidado que esos son hippies. Imagínate, un niño de 8 años, te estoy hablando que yo nací en el año 62, y yo pudiera decir que te estoy narrando todo esto de los años 70, principios de los 70, finales de los 60. En medio de todo ello, yo también visitaba una librería que se llama la librería Tixi, donde yo me quedaba a ver libros, así no los entendiera, porque ellos los presentaban en las vidrieras, y me llamaban la atención las portadas. Conocí, por ejemplo, la biografía del Che Guevara por esa vía. La editorial Seix Barral,
Entonces ellos me permitían luego como que ingresar y ver los libros, las contraportadas. Okay. Y te estoy hablando de que en verdad estaba en la escuela o empezando el liceo. Ajá. Y obviamente yo borroneaba cosas muy, muy malas, pero bueno, porque en la escuela a uno le pedían que hiciera cuentos, no poesía. Ajá. Y yo hacía cuentos, pero ese viaje fue iniciático. O sea, eso fue, digamos que yo traía esto poquito que te estoy comentando, pero mis primos me llevaron a conocer, por ejemplo, más quién era el Che Guevara. Ellos eran guevaristas, tenían afiches del Che Guevara en sus cuartos. Me llevaron a conocer estos autores que te dije, Dylan, Joan Baez, Cat Stevens, incluso recuerdo Julio Iglesias. Era como extraño, ¿no? Porque él estaba muy de moda en eso, al principio de los 70. Y de pronto yo me regreso al Tigre, luego de estar 2 semanas en Curazao, bueno, con otra perspectiva de la vida, y obviamente que comencé más a querer el rock and roll, a buscar más la literatura. Me hice amigo de jóvenes mayores que yo, que estaban vinculados, por ejemplo, de alguna manera a los Hare Krishnas. Por eso después yo me vinculo a los budistas. Ajá. Y con ellos entonces fue otro salto, ¿no? Me acuerdo Marcos Medina, Roger Rengifo, me recuerdo sus nombres todavía. Imagínate, buena memoria. Néstor Tobar, te estoy hablando de hace 45, 46 años, me lo recuerdo mucho a ellos. Y entonces, claro, allí conocí, por ejemplo, a Germán Hesse. Conocí la literatura de Khalil Gibran gracias a ellos, a estos jóvenes que te menciono. Obviamente, por la lucha revolucionaria, comencé a militar en el PRD Ruptura a los 15 años, el partido de Douglas Bravo, ex comandante guerrillero que el Catire Hernández Jesús y mi persona, entre otros, despedimos el 3 de febrero en la funeraria Vallés. Y obviamente que todo eso me llevó también a Silvio Rodríguez. Yo creo que Silvio Rodríguez es un gran poeta. Si Bob Dylan mereció el Premio Nobel de Literatura, en algún momento lo debe merecer Silvio Rodríguez, porque si tú ves las letras de todas sus canciones, son infinitas, y además que cada día salen más canciones inéditas, más conciertos inéditos de él. Entonces yo diría que eso es todo mi preámbulo, mi prólogo, y ahí entra, por supuesto, esa canción que tú colocaste de Un día en la vida de los Beatles. Nada es, yo diría, casual. Exactamente. Y fíjate que ya que hablas de hippies y tú te describes todavía así en redes sociales como un hippie. Si nos ubicamos en el territorio latino, podemos visualizar un target escuchando a Carlos Santana, por ejemplo. Por supuesto, lo escuché en el momento que fue famosa su canción Samba Pa' Ti. Porque recuerda que yo nací en el Tigre, en una calle, la calle Bolívar. Yo nací en una casa. La calle Bolívar es una larga calle que era la principal calle comercial del Tigre. Una calle estilo avenida, que todavía obviamente existe, pero no es tan activa como lo era en los años 60 y 70. Entonces, cuando habían épocas, suponte tú, de carnaval, de Semana Santa, de diciembre, los comerciantes, para atraer al público, colocaban canciones. O sea, no había lo que hay ahorita, las famosas, ¿cómo se llamarían yo eso? Los playlists. O las cosas estas que colocan, que tú vas a un restaurante y está todo el día sonando. O en un local comercial. ¿Qué es lo que había? Un long play. Un long play o una cinta que te colocaban ahí todo el día. Y muchas de esas canciones, parecen mentiras, sonaban en esos locales comerciales. Yo escuché Samba Pa' Ti en una satélite que se llama La Preferida, y Carlos Santana era lo más apoteósico, por ejemplo, esa canción, porque era la mezcla de una guitarra genial con unos tamborcitos, una cosa tropical, ¿no? Y obviamente que sí, lo considero un genio, ¿no? Y recuerdo incluso cuando él estuvo en Venezuela, que cantó y tocó en la Maestranza de Toros de Valencia, y llegó a ver hasta un fallecido. Si mal no, yo eso lo recuerdo, porque ya yo tenía, bueno, ya en los años 70, si nací en el 62,
estaba en el liceo y todo. Antes era diferente, mira, los liceos de educación básica, así fuera de provincia como el Tigre, había una gran actividad política, cultural. Sí. Me imagino que igual, bueno, en Caracas imagínate, pero en el Tigre lo había. Yo no se vinculaba a todo eso, ¿entiendes? Y luego, claro, yo viajo a Mérida. Yo intenté estudiar filosofía y letras en Mérida. Aprobé solamente 2 semestres. Fui presidente del comité de bachilleres sin cupo en la ULA. Te estoy hablando de finales del año 81. Luego estuve en el año 82 y me vine en el 83. Ahí fue donde vi por primera vez a Silvio Rodríguez en un concierto en octubre de 1983 en la Plaza de Toros. Lo vi en vivo, le hice una foto, fue impresionante, o sea, verlo. Luego lo volví a ver en la Concha Acústica de Bellomonte, luego lo vi en La Habana y obviamente luego en Caracas. Pero todo eso forma parte de un origen. Uno nunca debe olvidar sus orígenes. O sea, yo soy lo que soy ahora, es por todo esto que te estoy narrando. Luego obviamente cuando me vengo a estudiar a Caracas el salto fue mucho mayor, porque ahí comencé a publicar, a ganar premios de poesía, certámenes importantes, a vincularme con los poetas, a conocer, mira, entre otros, obviamente, aparte del Catire, a Luis Alberto Crespo, a Ramón Palomares, a Barrueta, a Caupolicán Valles. Yo los conocí en persona aquí en Caracas y fue decisivo. Mira. Bueno, imagínate tú esa foto con el Catire. Oye, Ramón estaba en su esplendor como hermano, como poeta. Mira. Oye, gracias por haber colocado esta foto. Seguro tuviste la colaboración de un amigo. Por supuesto. El Catire siempre es así, el Catire Hernández. Hay que darle los créditos. Con su unión libre. Exactamente. No, vale, esa foto las hizo él. Sí, por eso. Sí. Fíjate, hablando de Ramón Palomares y de... No, él es nuestro hermano de siempre. Y tu relación con él, y fíjate que en la semana pasada, en el programa que tuve con el poeta Enrique Hernández de Jesús, él dijo que Palomares, algo muy bonito, que él lo enseñó a abrazar los árboles. De ese contacto contigo, ¿qué te enseñó a ti, Tarek? Wow, mira, a amar la naturaleza, porque él tenía una bellísima lugar de refugio en el páramo, por ejemplo, y era impresionante cuando él nos paseaba y nos mostraba sus flores, que, o sea, él tenía una dedicación a ello, que obviamente tiene que ver con donde nació, con Escuque. Si tú lees la poesía de Palomares, es una poesía fundacional. Adiós Escuque, por ejemplo. Anteriormente Adiós Escuque, la que él escribe siendo un adolescente, donde él le dedica un largo poema a su padre, el Reino, que le valió a él los más grandes elogios y los más grandes, vamos a decir así, reconocimientos, siendo él apenas un niño. El libro se llama El Reino, yo lo llegué a tener original, me acuerdo, porque alguien me lo regaló del Instituto Pedagógico aquí de Caracas. Yo no sé si es que él trabajó allí en algún momento, pero un amigo profesor me dio ese libro y fue para mí impactante leer El Reino de manera original en esa época, ¿no? Y luego conocer a Ramón y ser su hermano y compartir. Bueno, mira, el Catire Hernández y yo íbamos religiosamente todos los años. Antes de él morir, al menos yo recuerdo los últimos 8 años, a verlo y a estar con él largos estadías, hacer recitales de poesía, ¿te da algún consejo, compartir Tarek? con su familia. Como poeta, de poeta, no sé si... Los consejos de él yo creo que eran más de vivir en paz. O sea, él era un hombre que, a pesar de que tuvo una vida, vamos a decir, nada apacible, ¿no? Por todo lo que tuvo que evolucionar, su vida personal, él lo que te transmitía era una paz insólita, sorprendente, o sea, provocaba estar con él por eso, ¿no? Y era extremadamente cariñoso y sensible y oye, es como si tuvieras en una persona adulta con tantos premios, con tanto reconocimiento mundial, particularmente en España, inclusive en América Latina. Su sencillez era espartana. Y yo decía, este hombre es un ejemplo. Y uno, ojalá yo pudiera llegar algún día a hacer como esto que estoy viendo enfrente, ¿verdad?
Y por eso yo siento que los hippies a mí me acompañan, porque la gente estigmatiza a los hippies, ¿no? Que eran unos marihuaneros, que eran unos locos. ¿Quién dijo eso? El movimiento hippie nace, ya que me lo preguntaste al principio, como una respuesta contracultural a lo que era Occidente y su conservadurismo, a lo que era Occidente con las guerras, a lo que era Occidente con su dogma religioso. Y entonces allí surgieron los muchachos de la Beat Generation. Acaba de fallecer Ferlinghetti. Yo escribí unos Twitter muy, de verdad me pegó mucho eso ayer. A pesar de que tuviera 102 años, ¿sabes? Él parecía inmortal. Bueno, volviendo al Catira Hernández, tuvo privilegio de verlo, de conocerlo, imagínate. Yo lo conocí fue de poesía, pero fíjate, Kerouac. Si te vas a Gregory Corso, si te vas a lo que fue Burroughs, si te vas a lo que fue Gary Snyder, que todavía está vivo. De los Beats quedaban vivos Gary Snyder, que tiene 92 años, un budista que los ayudó mucho a ellos, porque les metió eso en el alma, el budismo, ¿no? Gary Snyder. Y Ferlinghetti, que acaba de fallecer ayer. Con un libro capital, que es el que yo siempre releo, que se llama Un Coney Island of the Mind, o sea, un Coney Island en la mente. Es su libro más querido, pero no solo eso, sino que Ferlinghetti fue el editor de Allen Ginsberg con el libro Aullido, The Howl, que lo llevó a prisión. O sea, eso fue un escándalo, porque todo lo que decía Ginsberg ahí, y finalmente ellos ganan la demanda judicial, y a partir de ahí todo cambió en América del Norte, y es la realidad. Así nadie se lo reconozca. ¿Por qué? Porque a partir de la publicación de ese libro vino un libro de Jack Kerouac que se llama On the Road, en el camino, que estuvo vetado durante 8 años. No lo publicaba ninguna editorial porque decían que había cosas totalmente estúpidas, decían ellos que eran pecaminosas, pero qué estupidez es. Ahí lo que había testimonios de muchachos que escribían lo que estaban viviendo y sentían, que obviamente era irreverente. Bueno, nosotros venimos también de toda esa historia, de toda esa vivencia. Los Beats obviamente influyeron en Bob Dylan, esa es una realidad, en Jim Morrison, del grupo The Doors, en McClure, en Bowie. O sea, es impresionante. En los mismos Beatles. Entonces, estamos hablando de lo que fue una década fundacional, de los años 60. Entonces, yo vengo también de esas realidades, y aún mantengo vivo todo eso en lo que quiero ser, en lo que quiero representar como ser humano, más allá, repito, de los cargos o las responsabilidades de Estado tan difíciles que me ha tocado tener. Pero fíjate que en esas responsabilidades ellos han ido conmigo. Todas estas historias que te cuento de todos estos grandes hermanos, el Chino Valera Mora, por ejemplo, el impacto que para mí significó leer Amanecí de Bala en los años, a finales de los años 70, leerlo primero en poemas así desperdigados, y luego el libro en físico a principios de los 80. Eso fue algo increíble, ¿no? Para lo que yo quería luego hacer. Y entonces de ahí nacieron los libros Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos, Príncipe de Lluvia y Duelo, Ángel Caído Ángel. Al menos esos 4 tienen mucho que ver con todo esto que te narro. Lo que vino luego de mi literatura, obviamente tiene esa semilla. Exactamente. ¿Y cómo hiciste para hacer tu propio mundo poético, teniendo referentes como Caupolicán, Ovalles, como Víctor Valera Mora, a Palomares? ¿Cómo creaste tú tu propio mundo? Claro, y aparte de ellos, como te dice, a Hess, a la Beat Generation, me influyó mucho también lo que leía de Lao Tse de chamo, ¿no? Y yo buscaba una poesía, obviamente, que me representara, que fuera intimista, que no fuera un plagio, una copia de a quienes yo admiraba, porque entonces, si fuese así, nunca nadie te iba a tomar en cuenta. ¿Pero cómo lo logras? Yo busqué una voz personal a punta de errar y fallar, y de intentar y caer y romper cuadernos,
porque yo soy muy autocrítico conmigo. Es que yo publico muy poco y lo que estoy publicando lo publico a través de mi Instagram, que se llama Tarek William Saab H, @ Tarek William Saab H. Es un Instagram de escritor, no es un Instagram de... Sí, de lo sabemos. De figura pública, poética. Política. Allí todo lo que tú ves allí, en esas escrituras, en esos posts, son poemas en prosa. Son poemas en prosa. Por ejemplo, si tú me permites, y lo voy a hacer, Sí, este programa es en vivo, ¿no? Imagino. Mientras te voy narrando aquí, voy a mostrarte algo de lo que escribí hace unos días, y lo escribí de un solo tirón. Yo me estoy reencontrando con la poesía en prosa, porque veo que me permite ser más libre en el desarrollo de lo que yo deseo expresar, sin un corte que te da el verso. Por ejemplo, yo digo aquí: un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche, y en sus andenes vacíos viajo como si volviera del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma en la medianoche, y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Imagínate un tren donde vas tú solo, y ni siquiera vas tú, vas el recuerdo de algo donde tú no estás físicamente. Entonces allí yo abro unos paréntesis y me viene una lluvia de imágenes, que es lo que yo estoy tratando de hacer en los últimos tiempos, ¿no? Yo digo aquí: aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás, ciudades remotas extraviadas en el misterio, idílicos paisajes, rostros de pálidas princesas borrándose velozmente entre luces y niebla. Más lejos del firmamento yace el páramo, la cordillera blanca y nevada, los luminosos colores, el imprevisto rayo del otoño que no cesa, pájaros retornando del invierno, cruzando sus alas en las aguas del mar océanos, ahogada en el ocaso huérfano de barcos y veleros, conmigo regresando solitario a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo, lejos del calor y la seguridad familiar que entraña la casa y su bullicio, siempre a pie, corriendo tras la fantasía del nuevo día que parecía no llegar. Bueno, y por allí imagínate lo que yo quiero recordar. Estoy tratando de explicar acá en forma muy breve imágenes de mi adolescencia, de mi niñez, de mi madurez, ¿no? Entonces yo voy explicando lo duro que significa eso. La fantasía del nuevo día que parecía no llegar para mí, donde en vez del libre amanecer mis ojos solo avisoraban la interminable noche, perdido en los suburbios y callejones, hablando hasta la salida del sol en los portales de las casas, con amistades truncas y novias fugaces, ya disueltas en el viento, con el presentimiento de tener en mi morral de sueños una enigmática brújula que no me abandona a pesar de vagar en esquinas vacías, en cimas lejanas, estrellándome en muros rotos, levantando milagrosamente de tantas fracturas, esquivo a los motores y al humo y su rudo engranaje melancólico, caminando, con la fuerza de los nómadas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos tras la niebla y el frío y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros, y como en una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, miro hacia adentro como un fogonazo de luz, la sonrisa triste de mi padre muerto. Ay, imagínate. Imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, como regresando de un largo sueño. Wow. Esto yo lo escribí hace unos 7 días, 10 días, de un solo tirón. Entonces este tipo de cosas son lo que yo estoy escribiendo. Me da la oportunidad de ser más libre en la escritura. Eso lo intentaron muchos otros poetas en su momento, pero
para mí el Instagram, Ajá. los posts de los Instagram, más allá de las fotos, Ujú. ha significado un ejercicio literario importantísimo. Ujú. Y muchos de esos posts formarán parte de mi nuevo libro. Wow, ¿y cuándo lo tendremos? ¿Ya tienes ya editorial? No, y yo todo? creo, no tengo nada Ok, de eso. ok. Pero este año seguramente yo Debería. quisiera volver a publicar Sí. algo nuevo. Ya tengo la oferta, no voy a decir de quién, Ok. pero alguien del interior me ofreció, dentro de lo que significa el año bicentenario de Carabobo, Ujú. publicar Ok. una antología nuestra. Oye, qué bueno, Derek. Ya por cierto habían publicado una que se llama En un paisaje boreal, Boreal, ajá, se la tengo. del año 1984 al 2007. Recorre un largo Ujú. camino. Me lo publicó la Universidad de Carabobo en su momento. Adeli Rivero era el editor. Era un gran esfuerzo, ¿no?, que se hacía. Y bueno, obviamente las cosas que estoy haciendo ahora tienen vamos a decir, sí. esa proyección, esa Ok. voz que ya venía yo trabajando en los años 90 con un libro que se llama Príncipe de Lluvia y Duelo, y que tuvo, digamos, un momento importante también cuando viajé a Pakistán en el año 2006 Claro, ese fue. y vi la catástrofe de las ciudades derrumbadas por el terremoto, Ujú. los huérfanos, las viudas. Yo llegué a subir hasta el Himalaya. Pakistán es un país mágico, ¿no? Más allá de lo que dicen de lo que significa su pobreza, los Ajá. estigmas, ¿no? Ujú. Recordemos que viene de ser parte de la India y sus fronteras están con China, con Rusia. O sea, es un país insólito que yo jamás pensé visitar, pero gracias a la inspiración que el propio Fidel Castro en su momento me dio para visitar los campamentos de médicos cubanos, la brigada Henry Reeve, que hoy está postulada al Premio Nobel de la Paz, ojalá se lo den, porque se lo merecen. Yo los acompañé durante casi 2 semanas, y de allí surgieron 2 libros que yo escribí en cuestión también de días. Yo escribí 2 libros en 8 madrugadas, porque ni siquiera era día. Yo comenzaba a escribir de noche. Ajá. Y agarraba toda la madrugada hasta el amanecer, y nació Los niños del infortunio y Memorias de Ghulam Rouhani. Ah, imagínate. Yo diría que en Memorias de Ghulam Rouhani está el acento de las cosas que yo estoy haciendo ahora, Ok. pero que te respondo que no nació de la nada. Sí. Porque para un poeta ser imitador de otro, yo creo que eso termina en fracaso. pase lo que pase, así seas comercial en un día, en un momento, después no te van a recordar. Exacto. Ningún poema tuyo lo van a citar. Exacto. Y no es que signifique para uno lo máximo que te lleguen a citar un poema, no. Yo digo, citar un poema implica que pasados los años, más allá de los ataques, lo que pueda existir, no contra mí en lo personal, contra quien fuera, Ajá. por lo que fuera, Ujú. siempre un poeta está expuesto a eso, a la burla, al desprecio, al anonimato. Si tú tienes algo originario y respetas el lenguaje y tienes sentimiento, al final eso va a quedar. Exacto. ¿Te pasó algún momento en esos inicios? Críticas de personas, de amigos. Todo lo contrario, más Ok, bien hubo ok. reconocimientos unánimes. Vino luego cuando Chávez toma la presidencia de la República y yo aparezco al lado de él. Entonces los que me claro. elogiaban, Claro. parte de los que me elogiaban, bueno, ahora yo era un panfletario, un loco, pero por favor, yo me gané premios como el Ramos Sucre, Sí. me gané premios como el de la revista internacional Coyú Latinoamericano, fui primer finalista en los principales certámenes de la época, de la revista Poesía, de el Francisco Lazo Martí del Ateneo Calabozo. Ujú. Estoy hablando de los años 90, a pesar de que tenía una militancia de izquierda revolucionaria, no me veían como la persona que estaba en el poder con, Ok. en este caso, Ok. Chávez. Ok. Entonces, mira, yo tuve el apoyo no porque eran amigos míos, sino porque valoraban lo que yo hacía, de gente como Juan Liscano, como Luis Alberto Crespo, como Gustavo Pereira, para hablarte de algunos como Jesús Sanós Hernández. Te estoy hablando antes del 99. Ok. De Víctor Bravo, incluso de Salvador Garmendia.
que cuando a él le preguntan en una entrevista, ya Chávez en el poder, y comenzando ya entonces los ataques, no, este ya no es un poeta, Ajá. ya yo dejé de ser poeta para este grupo de fanáticos locos a partir del 99, porque supuestamente un poeta no podía estar en un cargo de Estado. O sea, eso es algo bien ridículo. Imagínate, para mi opinión, claro. Porque lo que importa es cómo tú te comportes, no solamente en el cargo, y ahí está la historia que evaluará cómo fui de diputado, cómo fui de constituyente, siendo el que construyó y creó el título 3 de los derechos humanos, que nos da a nosotros una vanguardia mundial en esa materia. Me tocó eso, ser un gobernador en Anzoátegui electo y reelecto, considerado no por mí. O sea, tú puedes ir allá y entrevistar a la gente, como el gobernador que causó más, yo diría, huella, no solo en las infraestructuras, sino en todas las áreas, culturales, de salud. Mira, fueron más de 10.000 obras físicas, pero si te pones a ver lo que hicimos en el arte, en la cultura, la recuperación de parques, la construcción incluso de la Casa de la Poesía Víctor Valera Mora en un parque que era tierra, y nosotros ahí colocamos 12 bustos. Mira, bustos y plazas de Bob Dylan, de Caupolicán, de Valera Mora, de Andrés Eloy Blanco, el parque se llama Andrés Eloy Blanco, de Che Guevara, obviamente también, de Roque Dalton, de Simón Bolívar, de Neil Young. Y el estadio que hiciste, que lleva el nombre de nuestro Francisco Maciani, claro, imagínate. Hay un estadio al lado del estadio José Antonio Anzoátegui, que construimos también, que lleva el nombre de Francisco Maciani. Todos los CDI llevan nombre de los mártires, avenidas con nombre de poetas. O sea, entonces, bueno, ahí está para los que quieran ver, lo que hice como defensor o fiscal. Vamos a las comparaciones. Los que me antecedieron, qué hicieron en esos cargos, y evaluemos lo que hizo Tarek William Saab. Pero eso es otra cosa diferente, claro. ¿Verdad? A la creación literaria. Lo que pasa es que algunos fanáticos y envidiosos y gente envenenada, cuando yo asumo estos cargos, empezaron a buscar torpedear mi poesía, pero mi poesía está allí, y nadie la va a borrar. Y fíjate que incluso corre sola. A veces yo veo cosas mías publicadas en páginas de gente que yo no conozco fuera de Venezuela. ¿Me entiendes? Poemas que me imagino porque los consiguen en internet, o los libros de uno van rodando por allí. Y eso es lo que va, al final lo que va a ocurrir, ¿no? Y fíjate que en el tema del Instagram, más allá de los likes, son los comentarios. Exacto. Cuando yo publico un post, la gente se identifica con los escritos. A mí me gustan mucho los que haces románticos, los romanticones, me fascinan, los de amor. Claro, por supuesto, los de amor, los de erotismo. Ese me gusta, los del paisaje. A mí me inspira mucho el paisaje, la vida. Obviamente el sentimiento de la muerte temprana. Sí. La familia. La familia. La fe, obviamente el amor vinculado a la sensualidad, la espiritualidad, todo eso está en mi poesía, al igual que la poesía comprometida, pero sin que fuera panfletaria. Exacto. Uno debe hablar, uno debe decir cosas, y al final eso es lo que va a quedar de mí. Exactamente. Tarek, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte, ya que hablas sobre esa sensibilidad creadora, sobre tu vinculación al hecho cultural, si desde la Fiscalía tienes algún proyecto también de cultura. Bueno, mira, eso siempre va a estar presente, ¿no? A pesar de que el Ministerio Público lidera la acción penal, imagínate tú. Yo le he agregado la protección a los derechos humanos, no solamente perseguir a los que cometen delitos. Hemos inaugurado cosas que antes no tenían visibilidad. Por ejemplo, el castigo a los que maltratan a la mujer, a los femicidas, a los que maltratan a los niños, a los que maltratan a los animales. Eso no se había visto. Aquí el Ministerio Público no le paraba eso, para nada. Sino, no sé a lo que le paraba en el pasado, pero eso tiene que ver también con un hecho cultural. Sí, es verdad, es verdad. Que es promover la vida humana, la defensa del ambiente. La lucha contra las violaciones de derechos humanos, contra la corrupción. Eso es un hecho cultural, luchar por la ética. Y obviamente sí me gustaría poder hacer algo, una exposición de pintura cultural, poder de pronto inaugurar alguna
editorial. Lo lamentable es que yo llego al Ministerio Público en medio del asedio contra el país, de las sanciones, del bloqueo económico, y tú entenderás que eso ha hecho un daño sumamente terrible a las instituciones públicas. Pero más allá de ello, yo creo que sí podemos hacer cosas, y bueno, más allá del hecho ético que te menciono, cultural, de defender la vida, etcétera, poder hacer cosas, ¿no? Como exposiciones, lo tomaré muy en cuenta. Tan bello, gracias. Rápidamente, sé que tienes una agenda que porque ya me debo ir a la Asamblea Nacional a una comparecencia donde voy a presentar 6 leyes, esfuerzo del Ministerio Público. Ok, perfecto. Discúlpame, pero no quiero pasar la oportunidad de tenerte. Se conoce mucho de ti de adolescente, pero ¿cómo era ese Tarek de niño? ¿Se disfrazaba, no se disfrazaba? ¿Creía en el silbón, no creía? No tanto en el silbón, porque yo no sé, a pesar de que nací en El Tigre, que es una comarca de la Mesa de Guanipa, era como una mezcla entre lo urbano y lo montuno. Ajá. O sea, yo me iba también a lo urbano. Ajá. Y entonces de pronto yo jugaba como todo niño, me llegué a disfrazar. Ajá, hay un disfraz mío muy famoso que yo lo he publicado en mis redes. Me lo trajo mi mamá del Líbano, que es un uniforme militar del ejército libanés. Yo todavía tengo ese, no lo he visto, ese disfraz del año 71. Entonces, ahí está, yo lo he publicado. Okay. Entonces de repente recuerdo ese disfraz, no en particular. Pero mira, bueno, ese es un disfraz también. Pero un disfraz real, de la vida real, porque mis orígenes son árabes, libaneses, fenicios, ¿no? Ese traje me lo trajo mi mamá también. ¿Y jugaba? Del Líbano. Yo he ido mucho al Líbano, he ido como 4 veces, he llevado a mis hijos al Líbano. Recordemos que el Líbano inicialmente se llamó Fenicia. Entonces, claro que jugaba béisbol en campo oficina, jugaba fútbol en el centro árabe. Comencé a hacer pesas, tú sabes cómo, agarraba un pequeño tubo de esos delgados, le colocaba cemento a 2 latas de leche Clean, y dependiendo del tamaño, lo que yo quisiera alzar, una era una mancuerna, otra era una pesa más grande. O sea, algo rudimentario, ¿no? Habían barras paralelas. Claro. Yo sí fui, yo todavía soy un deportista, yo entreno todos los días, o sea, yo hago... digamos, cardio y pesas, pues es con lo que me quedé finalmente, pero yo llego a ser cinturón verde en karate. Sí, yo entreno durante 4 años consecutivos karate. Bueno, vale, estás colocando. No, vale, aquí me tienes estalqueado. Mira, ahí hay un poco de libra, ¿viste? Sí. No, pero claro, ya no estoy entrenando tan eso se llama, es un entrenamiento que llaman super pesado. Ahora entreno lo que se llama ligero, liviano, ligero, pesado. Es una combinación más para definir más, y obviamente que en eso creo que puedo ser hasta instructor. Imagínate. Sí, porque he aprendido mucho, ¿no? Porque al final, ¿qué decía el Buda? ¿Qué decía el Buda? Y es una de sus frases más célebres. Cuida tanto tu exterior como tu interior. ¿Qué te obliga a eso? Si tú te ejercitas, bueno, mi deporte son las pesas, pero puede hacer el fútbol, puede ser el béisbol, puede ser trotar, puede ser escalar. Si tú te ejercitas, obviamente el impacto positivo va a ser en tu salud física y mental. Exactamente. Por lo tanto, por eso es que yo hago todo ello. Y mi infancia fue la de un niño feliz, pues, de padres inmigrantes, donde mi escuela, la escuela Simón Bolívar, era una escuela privada, parecía la ONU, porque allá había hijos de portugueses, obviamente de venezolanos, de chinos, de italianos, de españoles, porque el Tigre lo funda esa comunidad, que por eso Venezuela es grande. Sí. Y me duele y rechazo y repudio el maltrato de países como, voy a nombrarlos, como Ecuador, como Colombia, como Chile, como Perú, sobre todo Perú, Panamá, contra venezolanos, por favor. Si todos ellos vinieron a Venezuela, más la migración europea, asiática, árabe, y han hecho familia y lograron lo que nunca pudieron haber logrado en sus propios países. Por lo tanto,
un aplauso de pie pues para la venezolanidad, así que es lo que somos nosotros y lo que seremos, pues. Muchísimas gracias, Tarek. Bueno, me sí, despido. Fue a pesar de... fue un honor conversar contigo. Quería conocer al poeta. Quise ser lo más elocuente por el tiempo, pero gracias, volveremos algún día otra vez. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar precisamente con una canción de Silvio Rodríguez, un artista también ligado a Tarek William Saad. Me despido, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Tarek. Muchas gracias. Quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera ya justo, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón conmovedor, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de duda de amor, corazón. Estoy buscando melodías para tener como llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, sin Dogara y Violeta, Chico Buarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro, corazón
tnoradio.com. El mundo cultural se escucha y se ve por TNO Radio. Los esperamos la próxima semana.